buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con el anuncio de la posibilidad de una enmienda o reforma constitucional. El presidente Peña habló para modificar un artículo de la Constitución, pero posteriormente el presidente del Senado lanzó un mensaje de sí qué otros temas podrían ser, y entre ellos habló también de la reelección presidencial. Nos van a acompañar para hablar acerca de este tema Robert Marcial González, abogado, y también el doctor Manuel Riera, abogado, expresidente del Colegio de Abogados. Y el segundo bloque vamos a hablar acerca de lo que pasa con el CIME y la posibilidad de que industriales paraguayos puedan quedar fuera de la posibilidad de aportar torres construidas en Paraguay por los industriales paraguayos, debido a que los organismos multilaterales presionan para que se realice a través de licitaciones internacionales. Y ahí es muy difícil competir con los industriales chinos por la enorme diferencia de precio que manejan los chinos. Nos van a acompañar para hablar de ese tema el presidente del gremio de metalúrgicos, don José Huidobro, y también Chico Bogarín del gremio de metalúrgicos. Y el último bloque vamos a hablar nada más y nada menos que con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, el economista chileno Rodrigo Valdés. Fue también en su momento ministro de Economía de Chile, acerca de la situación económica en América Latina. Informe que se presenta el lunes, pero que tendremos adelantado el día de hoy en el Péndulo. Antes de ir a la primera pausa e iniciar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un producto de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Vení a Bristol y aprovecha las super rebajas en Sommiers. Para un mejor descanso, renová tu Sommiers. Escucha esta oferta. Sommier Koala Platino, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Descuentos imbatibles, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Y acordate que este fin de mes te podés ganar una Volkswagen Tao 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Viajar no siempre es placentero. El movimiento de los medios de transporte puede generar mareos, náuseas y otros malestares. Viajar sin complicaciones sí es posible. Con Nausecin, sin náuseas ni mareos. Un comprimido de Nausecin y olvídate de las molestias. No te quedes. Nausecin te acompaña en cada viaje que hagas. Nausecin, sin náuseas ni mareos. ¿Qué tal, doctor Manuel Riera? Buenas noches, ¿cómo anda? Carlos, al contrario, yo un gusto, gracias por invitarme. No, gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Qué tal, doctor Robert Marcial González? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos, buenas noches a la audiencia, buenas noches, Manuel. Súper bien, encantado siempre de compartir este espacio. Y para mí también es un gusto tenerlo a los dos. Bueno, ¿qué piensan de esta intención de reformar la Constitución? Supuestamente dentro de un aspecto más administrativo, pero una enmienda, una reforma que el presidente anunció que le gustaría realizar. Después el presidente del Senado fue un poco más allá y probó a ver qué pensaba la gente acerca de la reforma, si era tal, que tenía mucho rechazo o no, y volvió a hablar de la posibilidad de la reelección presidencial. Algo que el presidente niega que sea la intención. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es conveniente o no reformar o enmendar esta Constitución? No, por favor, Mané. Empiezo por la enmienda, que digamos es una posición oficial del presidente, una intención expresa del presidente, donde lo que él plantea es la enmienda del artículo 169, que tiene que ver con la distribución de los recaudados por el tema del impuesto inmobiliario. La Constitución establece que del 100% de lo recaudado, que tiene que darse entre departamentos y municipalidades o municipios, la recaudación es municipal, pero después el reparto supone que el municipio se quede con el 70%, 15%
vaya a ese departamento y el 15 restante a municipios de menor tamaño o más pequeños y cosas por el estilo. La pretensión de convertir el 70 en 100 es lo que justifica la idea, según expresa el presidente, Sí. porque hay problemas de recaudación. ¿Y qué pasaría con las gobernaciones? Exacto. Yo creo que cuando uno toca el artículo 169, va a tocar artículos que tienen que ver con las gobernaciones. Eso yo Porque creo son que... 15% menos de dinero que van a recibir. Así es. Eso posiblemente le obligue A retocar otro artículo. a retocar otro artículo o por lo menos considerar su impacto al tocar uno, cómo queda descalzado o calzado una gobernación. Y lo segundo te diría es que en términos prácticos, Paraguay tiene hoy 17 departamentos y tiene 263 municipios, donde la mayoría naturalmente está en la región oriental, y habría que ver si los problemas de recaudación que supondrían ser mejorados por ese extra de 30% en realidad pueden resolverse de otra forma, con cuestiones propiamente de lo administrativo o con cuestiones solamente de nivel legal. Porque la Constitución autoriza también disposiciones de índole legal. Entonces, a lo mejor se puede recaudar más si es que gastamos menos. O gastamos bien. O gastamos bien. Gastamos bien. A lo mejor se puede recaudar más si de una torta donde pueden comer 8, comemos 5. Entonces eliminamos 3 municipios o un número determinado de distritos. La propia Constitución autoriza la fusión, la modificación, o sea, el juego de división política del país por ley. No hace falta tocar una Constitución para una cosa así. Y segundo, el impuesto inmobiliario hoy tiene su base imponible sobre la evaluación fiscal. La evaluación fiscal está establecida por el catastro. Hoy el catastro va a salir de Hacienda, va a irse a la Corte Suprema de Justicia. Y los valores catastrales están establecidos no solamente ahí, sino también en los municipios, sobre un cálculo que debería estimar el crecimiento y la complejidad del urbe o de la zona rural sobre la cual se hace la evaluación, digamos. Hoy todo el mundo sabe que los valores fiscales son inferiores a los reales de mercado. Si nosotros aumentáramos el valor fiscal, que es lo que se presuponía cuando esto se pensaba, la recaudación también aumentaría. Entonces quizá los estudios que justifican la intención del presidente podrían mostrar, si se conocen, que a lo mejor la solución pasa sin necesidad de enmendar nada. Y con esto tendrías resuelto un problema de recaudación, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa? No. A ver, Carlos, precisamente por lo que Mane marcaba, yo quiero alejarme un poquito más del cuadro para mirarlo en perspectiva. Y en primer lugar, recordar o tener presente que la idea de tocar una constitución, independientemente a la vía que utilicemos en nuestro país, la enmienda o la reforma, exige un cálculo previo que tiene que ver con la conveniencia, con la oportunidad, con las prioridades, con los costos, porque llevar adelante eso cuesta muchísimo dinero que hoy no tenemos, o por lo menos que deben ser destinados a temas prioritarios. En segundo lugar, este no es un tema nuevo, es un tema absolutamente recurrente, no solamente a lo largo de la historia del Paraguay, sino que sobre todo durante la transición de la democracia. Así es que personalmente creo que el discurso que tiene que ver con lo que Mane explicaba es simplemente desde quienes ejercen el poder público, desde la cúpula de poder gobernante, un caballo de Troya para seguir canalizando impulsos autoritarios, ¿verdad? Estamos viviendo un contexto de claros excesos, abusos, copamientos, atropellos, anulación del debate, persecución a disidentes, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de la reforma o de la enmienda, independientemente a cuál sea la vía, yo creo que ahora van a ir por la reforma, por la historia reciente, apunta a establecer privilegios que permitan, si no perpetuarse, al menos prolongarse en los cargos. Y ese es un tema que debería llamarnos la atención como ciudadanos, porque como Mane suele decir muy bien en una presentación que tiene y permanente, en un lindo artículo, Paraguay a lo largo de su historia ha cambiado constituciones solamente a cañonazos y solamente para beneficiar a quienes ejercen el poder. Entonces deberíamos aprender de nuestra historia y tener presente, dicho eso, ¿verdad? Tener presente que nosotros vivimos en una democracia constitucional. ¿Qué implica eso? Que esa fórmula compleja, democracia y constitución, reposa sobre dos pilares. Un componente político, democracia, y un componente jurídico, constitución. Bueno, la constitución no es otra cosa sino el principal esfuerzo que ha hecho la humanidad para limitar el ejercicio del poder. Entonces, cuando hoy decimos democracia,
no podemos reducir el vocablo solamente a la regla de la mayoría. Tengo mayoría y hago lo que quiero. Ahí en democracia entran muchos componentes que hoy en Paraguay están siendo totalmente dejados de lado. Estado de Derecho, reglas de juego, protección a minorías, respeto a las disidencias, control al poder, rendición de cuentas, participación de la sociedad civil y una serie de etcéteras que obligan a que paremos la oreja porque, insisto, da la sensación de que vayan a utilizar un caballo de Troya para favorecer al poder. Y eso es contrario a lo que quiere la Constitución, que está pensada para limitar, fraccionar, dividir y controlar al poder. ¿Y qué puede? Si metiste algo importante, doctor, hablaste de la mayoría. Tienen mayoría, ¿verdad? Han lanzado la intención. Se le agregaron cosas al instante después de que el presidente anunció esto, ya rápidamente algunos agregaron otras cosas, ¿verdad? Dicen que no es la intención la reelección, pero se abre un amplio camino y cuando uno tiene la mayoría y se usa de la mayoría para establecer esto, por ejemplo, que se estableció últimamente, de que tenemos que pagarle otra vez a los parlamentarios sus seguros VIP, su jubilación anticipada millonaria, y un aumento otra vez, y por ejemplo, que lo que ganan de combustible es prácticamente el doble de lo que gana un maestro en Paraguay. Entonces llama la atención. El informe de Contraloría fue feroz cuando se sacó una rendición de cuentas de cómo se hace el uso de los fondos provenientes de FONACYT en todas las municipalidades del país y no había una que se salve. Así mismo. ¿Cómo es posible que, habiendo usado el 70% de los fondos inmobiliarios ya ineficientes, les demos lo producido por esa negociación que obtuvo Paraguay en la época de Lugo para el tema de los FONACYT con fondos específicos vinculados a la actividad educacional? Y Contraloría viene a decirnos que a su vez también fue deficiente. ¿Es realmente el problema de recaudación un problema de falta de fondos o es realmente la recaudación un manejo deficiente de dichos recursos? A mí, así como dice Robert, yo te diría más, ¿verdad? En el 88, creo que Stroessner tenía gente desfilando en Mariscal López pidiendo por octava vez su reelección. Sí. Guasmosi hizo lo mismo, Nicanor Duarte hizo lo mismo, creo que González Máquino lo hizo, Nicanor hizo lo mismo, Cubas no terminó, Lugo hizo lo mismo, Horacio Cartes hizo lo mismo, Mario Abdo Benítez no hizo. Pero en línea general el Partido Colorado viene haciendo esto desde Francia hasta acá. Lo hizo Stigarribia, lo hicieron los López, lo hizo Higinio Morínigo, lo hicieron los que quieran. Nosotros tenemos, creo yo, más de 220 o 230 años de historia. Repetimos los mismos errores. Con intención de perpetuarse en el poder. Entonces, yo creo que a los políticos no podemos medirles por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y en lo que se viene haciendo en la historia reciente, el Partido Colorado, actualmente en el poder, el oficialismo, actualmente en el poder, en este gobierno y en el gobierno anterior, mencionaron las intenciones que inclusive llegaron hasta los problemas que ocasionaron los incendios en el Congreso y la muerte de Quintana en el Partido Liberal. Entonces, no es infundada la posición que tiene preocupaciones sobre este asunto. Cuando uno ve eso, se da el mismo movimiento político que es el que le respalda al presidente actual. El presidente del Congreso, que pertenece al mismo movimiento que le respalda al presidente actual. El presidente del Partido Colorado, que es del mismo, y el líder del movimiento, que le respalda al presidente actual, coinciden en estas cosas. Entonces, como dice él, de repente parece ser como hace el Tero, ¿verdad? Nosotros escuchamos el asunto municipal, pero en el fondo el nido está en otro lado, que es el problema de la reelección. Uno tiende a dudar, pero sobre lo que viene ocurriendo. Entonces, no es infundada, digamos, la preocupación de quien ve estas cosas, porque la historia paraguaya, tanto la superactual como la histórica, muestran las pretensiones de mantenerse en el poder, ¿verdad? Bueno, pero si se podría cambiar algo, es necesario, ustedes que son abogados y también conocen de la política, ¿es necesario cambio constitucional de algún artículo, algo en Paraguay para ajustarnos, no sé si a la modernidad, por decirlo así,
a los tiempos actuales, a las corrientes de pensamiento filosóficas o ideológicas actuales? ¿Necesitamos cambiar algo para actualizarnos o no con esta Constitución? La respuesta categórica es que no, Carlos, por varias razones. En primer lugar, la Constitución nuestra es de vanguardia. En lo que tiene que ver con el desarrollo de derechos, realmente la Constitución paraguaya es muy generosa en materia de derechos. En lo que tiene que ver con posibilidad de generar políticas públicas o gobernabilidad, nuestra Constitución es una herramienta que todavía no ha sido suficientemente desarrollada. Así es que hoy no se justifica de ninguna manera tocar la Constitución. Pero al margen de ello, repito, nosotros tenemos que tener presente cuál es la intención que subyace al discurso, ¿verdad? Y sumar a eso, porque uno dice, bueno, la mayoría. Aquí, más allá de cuál sea el modelo ideal que cada uno pueda defender, lo que tenemos que poner sobre el tapete es qué riesgo queremos evitar. Esa es la clave de la República. La República quiere evitar concentraciones, evitar excesos, evitar abusos. Y en un contexto actual donde no solo la clase política dirigente, la cúpula de poder, que no son mayoría, son apenas la minoría más votada, está haciendo gala de prepotencia, a lo cual se le suma que no existen contrapesos, no existen equilibrios, porque nuestra Corte Suprema de Justicia claramente está sometida, tiene miedo, no cumplen su rol institucional, son buenas personas las que integran la Corte, pero están muy alejados de estar a la altura del rol institucional que les asigna no solamente la Constitución, sino que me animo a decir la historia. Entonces es preocupante, y permitir que nuevamente, contra la historia reciente y remota de nuestro país, volvamos a insistir en esto, es mojarle la oreja a la gente de manera innecesaria. Y sobre todo hacemos como el hámster, ¿verdad? Damos vueltas en círculos sin poder avanzar, teniendo una herramienta como la Constitución actual que permite, sin ningún tipo de obstáculos, que el país salga adelante, se desarrolle, se inserte en la comunidad internacional, pueda incluir ciudadanos. Y con esto termino, porque es importante tener presente en términos de prioridades. La democracia tiene requisitos, donde entran a tallar todos estos factores sobre los cuales estamos conversando, pero sobre todo exige prerequisitos que no están cumplidos. ¿Y cuál es el prerequisito principal para que funcione una democracia y para que funcionen las instituciones? La inclusión de los ciudadanos. Y este es un país de excluidos. Y excluido no es como hasta hace unos 20, 30 o 40 años, donde el excluido estaba marginado nomás. Hoy, los nuevos enemigos de la democracia acechan: crimen organizado, narcotráfico, y esos excluidos encuentran un nicho interesante para poder sentirse alguien, para tener dignidad, para tener oportunidades en el crimen organizado. Entonces, todos estos debates, que en definitiva apuntan a muy poca gente, terminan abonando esos riesgos que hoy acechan a la democracia. Entonces, creo yo que no es sensato siquiera plantear la modificación de la Constitución, más allá de cuál sea la vía que elijamos. Doctor Riera. Mira, si yo fuese un vendedor de empanadas y mis empanadas no se venden, yo cambio la receta, no cambio el estatuto de mi sociedad, ¿verdad? Si yo tengo problemas vendiendo la gaseosa, pongo más hielo, no cambio el estatuto, ¿verdad? Los problemas municipales tienen miles de recetas, no necesariamente cambiar la Constitución. Yo creo que empezar por ese lado no es lo ideal. La vía a la enmienda va a meter toda la iniciativa dentro del Congreso. El Congreso es el que va a debatir, entiéndase, imponer un proyecto de ley que, como se viene viendo, no se discute al interior del Congreso, simplemente se sanciona y chau. Y eso va a pasar a la ciudadanía por la vía de un referéndum que lo único que puede decir es sí o no. Los resultados electorales de las últimas elecciones te muestran cuál va a ser el sí o el no. No hay que confundir referéndum con participación en esas discusiones. Esto es un asunto que lo explica muy bien un autor que va a venir a Asunción dentro de unos 15 días, que se llama el doctor Roberto Gargarella. Él está muy interesado en la posición de la inclusión que explicaba Robert y del debate público inclusivo. Él menciona entrar en la sala de máquinas, suele decir en sus libros. Y acá nadie está entrando a la sala de máquinas. La sala de máquinas la maneja un solo partido, un solo movimiento, no delibera, simplemente toma las decisiones, llegan las órdenes y la cuestión se avanza, ¿verdad? Creo yo que esos temores son fundados en el buen sentido de la palabra, o sea, pueden dar paso a otras cosas, que no sea un globo sonda, como dice este ingeniero amigo, el caso del Tero, ¿verdad? Que hace ruido acá, pero el nido está realmente en otro lugar, ¿verdad? Ahora,
Es complejo el tema. Si ustedes que conocen de leyes dicen que la Constitución paraguaya no debería tocarse todavía, ¿verdad? Porque todavía ni siquiera fue bien usada debidamente. Entonces, ¿cómo uno es? La pregunta que les voy a hacer es el siguiente. Ser mayoría en una democracia como la paraguaya, o en cualquier democracia, ¿habilita para que se tomen este tipo de decisiones o la mayoría tiene que tener en cuenta algo más para tomar decisiones o solamente o es cuando deja de ser democrática la mayoría? Carlos, la democracia tiene una fase formal y una fase sustancial. Desde la fase formal, efectivamente, podemos consensuar que la democracia es un método aritmético de toma de decisiones donde a falta de consenso prevalece lo que la mayoría señala. Pero esa fase formal es apenas el cascarón, la estructura que sostiene a la democracia. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si la democracia tiene o no contenido. Y en esa fase sustancial, la democracia constitucional, la democracia con apellido constitución, con apellido república, tiene que ser entendida como el único sistema jurídico político que permite la igualdad, la libertad y la dignidad de los ciudadanos. Entonces ahí tenemos que poner el acento. Perfecto, pero cuando tenés instituciones manejadas por hombres sin carácter, como el Poder Judicial, que es uno de los déficits de la República de siempre. Como la Corte Suprema, Carlos, no el Poder Judicial, ¿Qué Corte. Bueno, mira, yo creo que siempre volvemos a lo mismo, siempre volvemos a la educación, siempre volvemos al rol gremial, siempre volvemos a la necesidad de que los colegios se manifiesten, de que los gremios se manifiesten, justamente esa sociedad civil que ahora se quiere callar, ¿verdad? A la que se le quiere avosalar con el proyecto de ley sobre pretexto de transparencia y otras cosas. Es relevante, en mi opinión, que esas ideas de alguna manera abreven en la idea de república que menciona Robert, porque en definitiva la toma de decisiones en conceptos aritméticos o democráticos están marcadas en una limitación llamada Constitución, que es jurídica. O sea, nosotros tres podemos votar ahora mismo quién va a manejar el avión que nos lleva de vuelta a nuestra ciudad. Si me eligen a mí, nosotros nos caemos. Va a ser democrática, pero los tres estamos muertos, ¿verdad? Entonces, eso de sumar y restar en términos de mayorías, no más. Hay que entender que la minoría debe ser escuchada porque debe existir cuanto menos la posibilidad de que alguna cuota de razón te muestren. Claro. Porque existe la chance de que minoría seas vos el día de mañana y mayoría yo, y no puedo yo ocasionar los accidentes del próximo avión que te lleve a vos. Creo yo que en la idea de discusión de estos temas, si esto simplemente se termina por imponer, lo que termina socavándose es la democracia en sí misma, porque simplemente la bajaste o la rebajaste al nivel instrumental que mencionaba Robert, y eso a la larga termina minando o socavando la confianza de quienes volamos los aviones que elige el gobierno, de quienes volamos en las decisiones que toma el gobierno, y si nos llevan a destinos no queridos, las democracias dejan de ser una opción y aparecen las autarquías, las autocracias y otras opciones populistas que hoy también son enemigos de la democracia, ¿verdad? Y yo agrego, Carlos, en ese sentido que precisamente dentro de la democracia constitucional tienen cabida todas las voces, izquierda, derecha, centro, intervencionismo, etcétera, libre mercado, etcétera. Entonces, una salvaguarda del sistema, cuando, como en esta mesa, pueden haber tres concepciones distintas de lo que es la democracia, la mayoritaria, la republicana, la igualitaria. Entonces, para salir de la discusión, y para eso están los árbitros, es decir, la Corte, esa misma Corte que no tiene carácter y que está jugando otro partido, que está siendo, yo no digo ya deferente al poder político, sino que sometida, servil al poder político. Pero tenemos que leer cuál es el ideal regulativo que nuestra Constitución eligió para nuestra democracia. La democracia puede ser solamente representativa, es decir, nos ponemos de acuerdo en esta mesa quién nos va a representar y esa persona se le delega la toma de decisiones. Puede ser participativa, es decir, nos convocamos en una urna para tratar de validar relaciones de poder o algún otro proyecto, o puede ser también dialógica e igualitaria. Nuestra Constitución, que involucra, que obliga a escuchar a todas las voces, sobre todas las minorías. Bueno, nuestra Constitución
perfila una democracia tan robusta que va por este último ideal regulativo. Exige la protección de las minorías, exige el pluralismo, exige la participación, y hoy tenemos que hay un grupo de poder que está anulando, que está socavando todas esas fases de la democracia, porque cuenta, entre otros, con el acompañamiento de un poder judicial que no se anima a enfrentar a la política, contradiciendo, repito, el rol que le asigna la Constitución, de ser contrapeso a la política, de ser equilibrio de la política, de ser cogobierno. Bien, excelente. Les agradezco que hayan venido. Apasionante es realmente el tema. Vamos a seguir hablando seguramente porque si esto continúa, les voy a seguir convocando a ustedes si es que usted accede. Yo quiero cerrar, si me permitís, Sí, con cómo no. este cortito, Carlos. Si no vendo bien mis empanadas, mi problema es la receta. Si el problema es realmente municipal, el problema son las municipalidades. Nuestra Constitución ha servido en los últimos casi 35 años para darnos el periodo de prosperidad económica, de tranquilidad jurídica y de paz social nunca antes visto en los últimos 2 siglos desde que somos independientes. ¿Por qué la querés cambiar? Buena pregunta. Gracias, doctor Riera. Gracias, doctor González. Vamos a la pausa. A la vuelta hablaremos acerca de la situación de los metalúrgicos. ¿Podrán vender, hacer también las torres para la ANDE y otras instituciones del Estado? A la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y aprovecha las super rebajas en Sommier. Para un mejor descanso, renová tu Sommier. Escucha esta oferta. Juego completo de Sommier para nada 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Descuentos imbatibles, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Y acordate que este fin de mes te podés ganar una Volkswagen Tao 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Muy bien, ya estamos en el segundo bloque del péndulo. ¿Qué tal, ingeniero José Huidobro, presidente del gremio metalúrgico? ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Ingeniero Chico Bogarín, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Gracias Un gusto por estar venir acá también. contigo a las órdenes. Bueno, ayer informábamos en el noticiero de Unicanal acerca de un decreto que establecía que el presidente había emitido, pero que era de cumplimiento imposible, según dio a entender el ministro de Industria, y que tenía relación con la posibilidad de darle mayor trabajo, cantidad de trabajo a la metalúrgica paraguaya en la provisión de torres para las instituciones del Estado, principalmente para la ANDE o Itaipú. ¿Por qué sería de cumplimiento imposible y qué es lo que dice el decreto y dónde estaría el problema? A ver si nos explican. Bueno, lo que el decreto es un decreto que promueve e impulsa a la industria metalúrgica nacional para las licitaciones de la ANDE, Sí. sean estas nacionales e internacionales, en la provisión de estructuras, torres, líneas de 220, de 500 kV, accesorios para sus estaciones y otros accesorios propios que compra la ANDE. Básicamente eso, y se sustenta mucho en el desarrollo industrial y el empleo. ¿Y cuál es el problema? ¿Tienen capacidad como para satisfacer la demanda para las líneas de distribución que pretende la ANDE o no? Sí, Carlos, ahí te quiero aclarar un punto. El ministro no dijo que es de cumplimiento imposible. Lo que él está liderando es, con los organismos multilaterales, ver la posibilidad de que eso se haga efectivo. ¿Y por qué los organismos ponen como una condición la licitación internacional? El decreto en el texto dice
que las torres deben ser fabricadas dentro del territorio paraguayo. No dice que puede venir una empresa externa claro, e instalarse acá y generar mano de obra dentro del Paraguay, consumir la energía eléctrica nuestra y producirlo acá adentro. Algunos bancos multilaterales que se deben a sus asociados, ellos dicen, no, yo no puedo exigirle a la gente que se produzca dentro del Paraguay. Entonces, ahí es donde el ministro está liderando el trabajo, y nosotros muy contentos de que esté liderando ese proyecto ante los organismos multilaterales, de decir de que nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo del Paraguay, de que nosotros dejemos de ser un país exportador de materia prima, de grano, por ejemplo, a que nosotros podamos industrializar el país acá. Y llegar a la exportación inclusive de este tipo de torres. Respondiendo un poco lo que nos preguntaste sobre la capacidad productiva, tenemos el detalle de producción de estructura metálica que me gustaría comentar un poquito. Aquí hay 5 momentos donde la industria paraguaya tuvo participación. En el año 2010, 133 torres fueron fabricadas dentro del Paraguay por 10 empresas paraguayas, que son solamente 400 toneladas, pero es un hito muy importante porque nunca antes había hecho. Entonces, 10 empresas paraguayas producen 400 toneladas de torres. Se chequea el primer punto que somos capaces de producir torres. Ahí viene la siguiente pregunta, ¿podemos producir torres de 500 kV? Y viene el ítem 2 del año 2012, 49 torres. Si ustedes ven, es más o menos la misma cantidad en toneladas. Son 400 toneladas, pero solamente 50 torres, 49, porque las torres son más grandes, las torres son más pesadas. La industria paraguaya produce eso e Itaipú emite un informe técnico diciendo que la industria paraguaya está no capacitada, altamente capacitada para la fabricación de torres de 500. Entonces, ya en el año 2012, la industria paraguaya había producido no solo torres de 220, sino también torres de 500 kV. Y ahí en el tercer ítem importante que habla de, en el año 2013, la ANDE licita 5.500 toneladas. Fíjense el cambio de escala, de 400 que veníamos haciendo pasa a ser 5.500 toneladas. De vuelta se juntan en industrias paraguayas, se arman 3 consorcios diferentes, o sea, demostrando que existe la competitividad interna. Se arman estos 3 consorcios y se cumple en tiempo, forma y calidad y precio las 5.500 toneladas. Entonces, ítem 1, podemos fabricar torre de 220. Ítem 2, podemos fabricar torre de 500. Ítem 3, podemos responder a la demanda de la ANDE en calidad, tiempo y plazo. Y ahí surge la siguiente pregunta, que es el ítem 4, es muy importante comentar eso. Hay 311 toneladas de otra licitación del año 2013, donde además de la fabricación se pregunta, ¿la industria paraguaya es capaz de dimensionar esto? ¿Es capaz de generar la ingeniería para poder hacer esto? Y esa licitación del 2013 incluía el diseño, cálculo, diseño, dimensionamiento, fabricación y ensayo de las torres. Las torres se fabricaron dentro del Paraguay, se mandaron a España a hacer los ensayos. Los ensayos de rotura son ensayos destructivos, se monta toda la torre, tenemos ahí la imagen de la torre paraguaya en España siendo ensayada y pasa con todos los requerimientos que son necesarios. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que tenemos, ahí se está mostrando ahora la torre nacional en España haciendo este ensayo, lo cual hace que nosotros podamos tener innovación, podamos tener diseño de ingeniería, y podamos con esos ítems demostrar que podemos fabricar 220, 500, responder a la demanda de la ANDE y no solo la fabricación bruta, sino también la parte intelectual del dimensionamiento y diseño y cálculo de todas estas estructuras. O sea, la industria paraguaya tiene capacidad de responder a lo que la ANDE necesita. Ahora, ¿y la materia prima? Bueno, la materia prima, Paraguay no tiene siderúrgica, lastimosamente. Nosotros, ya a través de este decreto que genera una confianza, genera un movimiento positivo, hay gente que está pensando ya en producir ese tipo de perfilería acá dentro del Paraguay. Entonces, la materia prima sigue siendo importada por ahora, lastimosamente, va a tener que seguir siendo hasta que hayan las inversiones correspondientes de también fabricar parte de esa materia prima dentro del Paraguay. Todo eso genera una cadena muy importante de generación de empleo, de generación de riqueza, de generación de conocimiento, que hace que que buscamos que el modelo del Paraguay tenga un desarrollo industrial y que nosotros podamos cambiar el modelo agroexportador que tenemos a, ¿por qué no?, fabricar estas torres y exportar a la región sin ningún inconveniente. Ahora, nosotros somos competitivos en precio en la región. Y los organismos multilaterales, don José, ¿qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que desean?
No, el organismo multilateral, el problema que está encontrando es la condición de que sea una producción nacional, de que sea una industria nacional. Porque en algunos organismos multilaterales eso choca contra los intereses de repente de sus asociados. No en todos los organismos, ¿verdad? En general es una tarea que tiene que abordar, como lo está haciendo el gobierno, con los organismos multilaterales y destrabar esa. Pero va a ser posible, es decir, ¿cómo compite uno con China? Bueno, Y cuando tiene presencia también en los organismos multilaterales, ¿verdad? O las empresas generalmente ganan las licitaciones, porque no tiene que ser precisa, no siempre van a ser chinas, pero sí están asociados con dinero chino, ¿verdad? Las empresas. Y nos guste o no nos guste, todos sabemos que hay comisiones que se ganan y que también perciben los representantes de los organismos multilaterales para permitir la presentación en las licitaciones de ciertas empresas que finalmente de alguna manera terminan ligadas al poder chino, ¿verdad? ¿Y cómo enfrentar todas esas cosas como país? ¿Y qué es lo que, como estrategia país, por ejemplo, el CIME y el gobierno pueden hacer para enfrentar eso? ¿Cómo enfrentar? Primeramente es la misión que está llevando adelante el ministro de Industria y Comercio, desde el punto de vista energético, de la utilización de energía limpia y demás. Nosotros desde el punto de vista privado lo que defendemos es que las torres sean producidas en el país, que se genere trabajo dentro del Paraguay. Y sostenemos que no es una desigualdad de condiciones ante las empresas chinas, porque ellos pueden perfectamente venir acá, instalarse acá y generar trabajo dentro del Paraguay. Entonces, nosotros desde el sector privado defendemos la generación de empleo y la generación de riqueza dentro del Paraguay. Y el ministro Javier Jiménez está llevando adelante esas negociaciones con los bancos como para... Claro, y es lo que pretende también el presidente Peña. Es lo que pretende también y lo que pretende Peña, y creo que es lo que pretendemos todos los paraguayos, que desarrollemos el país. Claro, nosotros estamos como muy agradecidos con los entes multilaterales por todo el apoyo que siempre dieron. Necesitamos más apoyo de ellos para poder salir de la pobreza que está inmersa ¿Ustedes hacen lobby el Paraguay. también con ellos? Sí, nosotros, en realidad, para poder, el inconveniente que siempre tuvieron los bancos multilaterales es justamente una política industrial. Ellos pedían que nos presentemos una política industrial. Para lograr eso nosotros venimos trabajando desde hace tiempo en lo que es el lobby que mencionabas, pero más firmemente hace un año abordamos el análisis económico. Este análisis económico de si conviene o no, o cuánto nos cuesta no hacer las torres en el país, se terminó allá por noviembre, enero de este año, y fuimos a los entes multilaterales, le facilitamos el documento, facilitamos al Estado, colaboramos. Fue un documento que dio información, que dio apoyo para que ellos puedan actuar con mayor firmeza. Sobre todo el gobierno encontró y entendió que realmente es más conveniente mirando un análisis económico y no mercantilista que convenía. Actualmente en Paraguay, ¿cuántas industrias metalúrgicas pueden asociarse, consorciarse para enfrentar este tipo de pedidos, por ejemplo, o de construcciones? Fácilmente te puedo decir que hay 15 industrias preparadas para hacer el trabajo. De hecho, ya en la primera que estuvimos mostrando recientemente en el año 2010, fueron 10 empresas las que se asociaron para hacer las empresas, para hacer y actualmente hay 15. Y yo creo que hay... con la espalda suficiente como para responder a todas las necesidades, a los pedidos. La capacidad productiva está perfectamente controlada. Ahora, ustedes tienen también, ¿hay algún estudio que el Ministerio de Industria o Itaipú o la ANDE ha preparado para decir, bueno, en los próximos años vamos a necesitar tanta cantidad de torres? ¿Hay algo, porque vamos a hacer este sistema de distribución, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Hay algún estudio ya hecho al respecto? Se trabajó bastante con la ANDE para lograr ese documento a través del MIC, a través del Ministerio de Industria y Comercio. También colaboró la Unión Industrial Paraguaya en ese trabajo, en lograr esa información que vos estabas hablando. ¿Cuántos kilos de torres se prevé comprar en este periodo en los próximos 4 años? Bueno. Hay un plan maestro de la ANDE, en la página de la ANDE, donde está
toda la previsión de la ANDE hasta el año 2030, previendo todas las líneas, las ampliaciones de líneas, las líneas nuevas, las subestaciones. Entonces, el estudio económico que recién estaba comentando el presidente que nosotros llevamos adelante, justamente está basado en eso. ¿Y cuánto necesitas? ¿Recordás? No recuerdo el número. ¿Cuánto ahora. aproximadamente hasta el 2030? ¿Cuánto necesitarían? No recuerdo ahora el número. Lo que sí tengo es un número que si todo el plan maestro de la ANDE se lleva a cabo con Industrias Paraguayas, estamos hablando de más o menos 8.000 puestos de trabajo. De creación de 8.000 creación de puestos en los de próximos 6 años. De aquí al... Sí, los próximos 5 años, porque ya estamos terminando el Así mismo. 24. Así mismo. Es mucho, son muchos puestos de trabajo. Es mucho y es lo que nuestro país necesita, Carlos. Nosotros necesitamos que la gente trabaje, que la gente no se vaya a buscar trabajo a España o a Argentina o que migren del Paraguay. Nosotros necesitamos que la gente quede acá y que tenga trabajo dentro del país. Eso es lo que estamos defendiendo como gremio. ¿Y hay suficientes ingenieros para todo esto? Hay ingenieros y vamos a necesitar reforzar. Vamos a necesitar generar operadores, vamos a necesitar generar operadores de control numérico, soldadores, ingenieros, proyectistas, calculistas, diseñadores. O sea, hoy tenemos la capacidad, ya lo demostramos, de en 4 años hacer 14 veces lo que se había hecho inicialmente y estamos preparados para aguantar, para suplir la demanda de la ANDE. Nosotros queremos trabajar con la ANDE y para la ANDE. Pero hace poco hubo, estuvieron por el país representantes tanto del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BID y compañía. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con ellos, expresarle todo esto? Sí, pudimos reunirnos con el BID. ¿Con el BID? Sí. ¿Y qué pasó? No, fue una reunión facilitada por el Ministerio de Industria y Comercio con el BID, en donde presentamos, justamente defendíamos la capacidad, demostrábamos la capacidad de la industria metalúrgica nacional. Ellos entendieron y evidentemente están con un problema en lo que hace a esa cláusula de que sea fabricación nacional, que sea industria nacional, y están buscando los mecanismos como van a trabajar en esto. En realidad el presidente Alonso Chaverri del BID es reciente, está creo que hace 3 o 4 meses por el país. Y bueno, hay voluntad, nosotros tenemos mucha esperanza, apelamos a que se pueda consensuar y que se pueda poner primero los intereses del país en lo que hace a empleo y en lo que hace a desarrollo industrial, ¿verdad? ¿Y qué posibilidad hay de que grandes empresas siderúrgicas también vengan a Paraguay para facilitar todo el tema metalúrgico? Hay 2 empresas siderúrgicas que se están instalando en Paraguay. Una empresa que es la única que tenemos hoy que ya está acá en Paraguay, ya entró en contacto con los fabricantes a través del presidente del Centro de Industriales Metalúrgicos, como para ver qué es lo que la industria nacional va a necesitar de perfilería, como para que ellos puedan agregar a la línea de producción de ellos las máquinas y los insumos, los recursos que son necesarios como para poder producir aquí. Presidente, ¿y qué van a necesitar, por ejemplo? Bueno, ahí hay muchos perfiles de diferentes magnitudes, de diferentes tamaños que se van a necesitar, y la industria que se acercó a consultarnos habla de perfiles en ciertas medidas, perfiles más pequeños, ¿verdad? No, es imposible abarcar todo, la inversión es muy alta y están interesados en ciertas medidas, las más pequeñas, las que tienen mayor salida comercial, y bueno, todo eso dinamiza la economía y nos da musculatura industrial, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a ganar nosotros. Eso es desde ya lo que se ganó. Hoy estamos mejor posicionados que aquel 2015 que se hizo la provisión, que aquel 2014 que se hizo la provisión de 5.500 toneladas. Hoy está duplicada la capacidad de industrias de galvanizado, en capacidad de galvanización. La galvanización es un proceso de protección anticorrosiva del acero, del hierro, ¿verdad? Entonces, realmente todo lo que genera hay que poner en valor. Todo lo que genera este desarrollo industrial, esta compra pública bien ejecutada, hay que poner en valor, y eso es lo que hicimos nosotros con ese análisis económico, ¿no? Oye, la gente del BID, ¿qué dijo respecto cuando hablaron con ellos, se acercaron a ellos y le dijeron, a ver, que terminen las restricciones, que permita que la industria paraguaya también
trabaje y haga las torres acá en Paraguay. ¿Qué expresaron ellos? ¿Y cuál es el principal inconveniente que existe para que acepten la propuesta de Paraguay? Que ellos se deben a sus asociados. Que ellos se deben a los asociados y nos prometió Alonso Chaverri, el representante del BID aquí en Paraguay, que iban a tratar ese tema y que la idea de ellos es plasmar, o sea, llevar a cabo el deseo del Ejecutivo, que es darle mayor participación a la industria nacional. Producir las torres acá en este caso, pero reitero, Carlos, nosotros no estamos discutiendo y creo que con los bancos multilaterales lo que hay que poner sobre la mesa no es la discusión de si las torres vamos a producir acá o no. Si nosotros somos capaces y contamos con el apoyo de ellos para eso, para cambiar el modelo del Paraguay, de que nosotros dejemos de ser un país agroexportador de materia prima y pasemos a producir, a exportar productos de mayor valor agregado. Darle valor agregado. Exactamente. Darle valor agregado, agregar riqueza, darle valor agregado. Ese es el trasfondo de lo que el Ejecutivo hoy está tratando con los Y sí, porque si seguimos vendiendo todos nuestros granos a la Argentina para que ellos la industrialicen y la vendan y les produce mayor ganancia que a nosotros solamente la exportación de granos, hay una gran diferencia. La ganancia y el empleo. Ganancia, sí, y el empleo. Claro. Y sí, por eso. El empleo. Hoy por hoy se escucha frecuentemente en la radio, en el periódico, se lee en varios lugares el desarrollo industrial, apostar por la industria. Y creo que eso es una conquista del Ejecutivo y del Ministerio de Industria y Comercio, que entendió bien también el deseo del presidente, ¿verdad? En donde ahora apuntan a ese. ¿Y la ANDE va a cumplir su parte? Sí. ¿Va a cumplir su parte la ANDE de poner la electricidad en el lugar donde se instalen las industrias de manera adecuada, constante? Es decir, las metalúrgicas hoy siguen todavía suspendiendo su trabajo a determinadas horas porque no llega la energía en la cantidad requerida. Y nosotros hay problemas de energía y por eso es que el plan maestro de la ANDE es bastante ambicioso, Carlos. El plan maestro de la ANDE es superar todos esos temas. Superar todos esos temas y nosotros como industriales estamos apoyándole a la ANDE y apostando a la ANDE para que su plan maestro se lleve a cabo. Queremos que se lleve a cabo con industrias nacionales, con empleo paraguayo. Ahora, ¿qué porcentaje de todo esto que va a necesitar la ANDE hasta el 2030 sería capaz de cubrir la industria paraguaya y qué porcentaje podrían ingresar otras empresas extranjeras? Yo hoy me atrevo a decir, Carlos, que el 100% del plan maestro de la ANDE nosotros estamos en condiciones de cumplir. Estamos en condiciones de cumplir y estamos en condiciones de hacer las inversiones que sean necesarias para poder cumplir. Nosotros estamos convencidos de que el Paraguay tenemos que fabricar los paraguayos. Y además del BID, ¿cuál es otra institución que pone reparos? ¿La CAF? No, la CAF tuvo mucha apertura, justamente fue la que nos solicitó, ¿verdad?, el análisis económico, la que nos encaminó con ese análisis económico. Tuvimos un diálogo claro, franco, sincero con ellos ya hace un tiempo y eso le facilitamos, le dimos la herramienta para que salga o sea, colaboramos para que salga esta política industrial, este decreto, y ese decreto está ya a disposición del gobierno y de los bancos multilaterales para avanzar en ese sentido. Yo no encontré todavía un reparo, un obstáculo de parte de la CAF, no leí, ¿verdad? Pero entiendo que están trabajando y están apuntando a lograr, a llegar a buen puerto, ¿verdad? A hacer lo que quiere ese decreto, ¿verdad? La CAF nos dijo en su momento que necesitamos una política pública para poder poner en la mesa del directorio de la CAF. Y eso es lo que empezamos a trabajar con el presidente Peña y con el ministro Javier Jiménez para conseguir esa política pública que está plasmada en ese decreto. O sea, yo estoy convencido de que los organismos multilaterales van a entender la situación nuestra, la situación del Paraguay. Nuestra, me refiero al Paraguay. Nosotros necesitamos generar empleo para nuestra gente. No, totalmente. Ahí vale la pena aclarar que de los bancos multilaterales que estuvimos conversando, del BID, de la CAF, todos están con intenciones de buscar el camino, de encontrar el camino para lograr que se pueda llegar a buen puerto con este decreto, ¿verdad? Yo creo y apuesto y entiendo que van a trabajar en ese sentido. Nosotros salimos de la reunión con esas palabras, ¿verdad?, con esa percepción. Hoy día, ¿cuántas industrias, ya industrializan granos, por ejemplo, hacen aceite u otros
otros productos de exportación. ¿Hay ya en Paraguay alguna industria que esté en eso? Sí, hay varias industrias. Sí. ¿Cuántas más o menos? Varias industrias, o sea, no te puedo decir cuántas, pero son varias industrias las que trabajan con el aceite deshumado, hay varias industrias que trabajan y que ya le empiezan a dar valor agregado. De hecho, la participación del área del sector industrial, de la manufactura, viene aumentando año a año. Bueno, qué interesante. Y qué rápido que pasó el tiempo. O sea, nos queda un minuto para completar el bloque. ¿En cuánto tiempo habría una respuesta? ¿Se sabría algo el gobierno les dijo, la gente del gobierno les dijo algo al respecto? ¿De la respuesta de los organismos multilaterales o de qué? Sí. No, de los organismos multilaterales no está en nuestra cancha, Carlos. Está en la Pero cancha. no, por eso les pregunto, ¿el gobierno no les dijo en cuánto tiempo más o menos habría algo al respecto? El representante del BID nos prometió a nosotros que iban a trabajar con ese tema para ver la manera de viabilizarlo. Con prioridad, dijo. No hablamos de plazos, no, en el momento no nos dio, tuvimos la primera reunión con ellos e inclusive Alonso Charri dejó muy en claro que esta sería la primera de las reuniones que vamos a tener porque ellos tienen entiendo yo y estoy convencido de que ellos tienen la intención de que el Paraguay se desarrolle. Nosotros estamos agradecidos a los bancos multilaterales en los préstamos que hicieron al país para el desarrollo y nosotros necesitamos desarrollar aún más el Paraguay. Bien, perfecto. Señores, muchísimas gracias por haber venido y habernos contado esto. Quedó más claro después de lo que ayer anunciábamos en el noticiero. Me preocupó el tema, por eso les convoqué. Gracias por haber venido y explicado a la gente que observa el péndulo de este tema. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, Carlos, por el espacio. Gracias por la invitación. ¿Saben quién va a estar a la vuelta de la pausa? ¿Quién es? Les cuento quién va a estar. Rodrigo Valdés, economista, fue exministro de Chile y es el director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Vamos a entrar en contacto vía Zoom con él desde Washington a la vuelta de la pausa. Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja naturale té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y bien, entramos en el último bloque del péndulo de este miércoles y estamos en compañía de don Rodrigo Valdés, director del Hemisferio Occidental, para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Rodrigo Valdés es un economista chileno, director del Departamento para el Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional desde mayo del 2023. Fue profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ministro de Hacienda de Chile entre el 2015 y el 2017. También ocupó cargos importantes en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central de Chile, como director de estudios de economista en jefe y trabajó como subdirector de los departamentos del Hemisferio Occidental y Europeo en el Fondo Monetario Internacional. En el sector bancario fue presidente del directorio del Comité Ejecutivo del Banco Estado, el único banco estatal de Chile, y se desempeñó como director y economista jefe para América Latina en Barclays Capital, así como economista jefe EFSECO Brasil en BTG Pactual. Posee un doctorado en economía en el MIT y una licenciatura en economía de la Universidad de Chile. Don Rodrigo, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas noches y muy bien acá. Muchas gracias por la invitación al péndulo. No, gracias a usted por aceptar conversar con nosotros. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿cuáles son las perspectivas para América Latina, para América del Sur
y para el mundo para el 2024? ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento? ¿Crecerán nuestras economías o seguiremos lentamente subiendo? Bueno, la verdad es que el mundo está creciendo un poco más lento que en el pasado. Y en ese cuadro la región no es muy distinta. La verdad es que nuestra perspectiva no ha cambiado demasiado en las últimas rondas que hemos tenido proyecciones, pero sí muestra una desaceleración del crecimiento del año pasado, por ejemplo. El año 23 fue fuerte en crecimiento, este año va a ser un poco más bajo en general en la región, pero un buen poco más bajo hacia el mediano plazo, porque casi todos los países, aquí Paraguay es un poquito una excepción, pero casi todos los países están llegando a los niveles de crecimiento más bajos que teníamos antes del COVID, ¿no? Piensa en un auto que tiene cierta velocidad de crucero. Usted no puede ir mucho más rápido, si va más lento, bueno, claro, llega más tarde a donde va. Pero los autos tienen una velocidad de crucero. Bueno, las economías también. Y nuestra velocidad de crucero en la región, lamentablemente, es relativamente baja. ¿Y a qué se debe? 2,5%. ¿Y cuáles son los factores? Los factores son muchos, pero yo diría que de las principales cosas que hay que preocuparse es, primero, de que aunque tenemos un buen manejo macroeconómico, todavía tenemos en varios países desafíos fiscales de ordenar la parte fiscal que no han concluido. Y eso produce algún riesgo, los mercados no lo ven tan bien como uno quisiera. Aquí Paraguay es un poco distinto de nuevo porque Paraguay ha avanzado más en esta consolidación fiscal. La otra cosa que es re importante es que hay una multiplicidad de aspectos microeconómicos que importan para el crecimiento, como son los mercados de crédito, cómo son los mercados laborales, y especialmente en la región, cómo funciona el imperio de la ley, la predictabilidad de las reglas, incluso la seguridad. El crimen hoy día en muchos países es algo que le pone un límite a las ganas de invertir de los privados hacia los países un poco más riesgosos. Entonces, hay una multiplicidad de razones. Ojalá fuera una. Ojalá hubiera una manera que uno levantara una palanca y listo. Lamentablemente son muchos los frentes en los que hay que trabajar. Ahora, ¿y por qué Paraguay tiene la perspectiva de un crecimiento superior al resto de la región, mientras el resto está por el 2,6%, 2,4% a 2,6%? ¿Por qué a Paraguay 3,8%? ¿Qué hizo de bueno Paraguay en ese sentido? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, cosas de la naturaleza. Vienen saliendo una sequía el año pasado, sí. Entonces hay dinámicas propias de la agricultura que ayudan. Pero también uno tiene que decir, bueno, hay cosas macroeconómicas más profundas que también Paraguay está haciendo muy bien. Si uno mira lo que han hecho las clasificadoras de riesgo, que la van subiendo, si uno mira lo que ha hecho con la política fiscal Paraguay, que ha implementado una consolidación fiscal relevante. Hay países que están aumentando su déficit fiscal, a pesar de que era alto. Paraguay lo está disminuyendo. Y eso trae como consecuencia que el Banco Central pueda bajar más las tasas de interés y también más, digamos, confianza del sector privado. Ahora, igual Paraguay tiene un nivel de ingreso por persona un poco más bajo también, sí, que el promedio, y eso hace que también los países crezcan un poco más, porque van convergiendo. Pero el cuadro de Paraguay es positivo en el sentido de que no es solo el rebote de lo que pasó el año pasado, también percibimos un mayor crecimiento potencial de mediano plazo. Igual hay que seguir haciendo reformas para elevarlo, pero por lo menos tiene un número mayor que el resto. Ahora, pero hay también un fenómeno en Paraguay, don Rodrigo, que todos destacan el crecimiento macroeconómico paraguayo. Y la estabilidad macroeconómica del Paraguay es apreciada en la región y en el mundo. Pero resulta que ese crecimiento macroeconómico no llega al bolsillo de la gente. En el bolsillo del paraguayo no se siente ese crecimiento macroeconómico que todos destacan, no se siente en el bolsillo del paraguayo. ¿A qué se debería? Primero, déjeme decir que no se siente todo lo que quisiéramos, pero es re importante reconocer que Latinoamérica en general y Paraguay en particular, la verdad es que las tasas por ejemplo, de pobreza, en los últimos 20 años han caído de manera bien significativa. Incluso la distribución del ingreso ha mejorado en la región y también en Paraguay. El llamado coeficiente de Gini es mejor hoy día que hace 20 años y mejor hoy día que hace 10 años. Ciertamente a uno le gustaría tener una mejor distribución, todavía las distribuciones son muy inequitativas,
pero en esto no hay cómo saltarse procesos que son graduales. Ahora, sí hay que reconocer y hay cosas que hacer, ¿no? Hay aspectos, por ejemplo, de los servicios públicos, la calidad de la educación, de la salud, que en todos los países de la región todavía tenemos muchas tareas pendientes que van a ayudar a que esta mayor prosperidad sea más compartida por todos. Bueno, sí, es necesario, urgente. Y todas estas tensiones geopolíticas actuales en el mundo, ¿de qué manera van a afectar a la economía, a la región y al Paraguay? ¿Hay algún dato al respecto? Lamentablemente es muy especulativo esto todavía, ¿no? No se sabe bien hacia dónde va el mundo en algunos de estos temas. Pero sí podemos decir algunas cosas. Primero, que la región se beneficia de un comercio más fluido. Nuestra región son economías abiertas que comercian con el mundo y no les conviene que haya fragmentación, que hayan peleas comerciales. Y la realidad que hemos visto en los últimos pocos años es que sí ha habido más fragmentación. Y eso no es bueno para la región. La región no ha provocado eso, tenemos que convivir con eso, pero tenemos que empujar también y tratar de convencer al resto que para el mundo es mejor tener más comercio. Es cierto que hay razones de seguridad en algunos países, algunas cuestiones estratégicas que limitan esto, pero es peligroso sobreutilizar las herramientas de ponerle límites al comercio internacional para nuestra región. Y lo segundo que hay que estar mirando también es que hay hartos países en el mundo que tienen déficits fiscales y niveles de deuda bien altos. Si esos siguen subiendo, posiblemente tengamos tasas de interés más altas también en el mundo, en un escenario de riesgo, ¿no? Y por lo tanto, hay que estar preparados. Lo primero es que en tiempos buenos hay que, como decía una exdirectora del Fondo Monetario, es el tiempo de arreglar el techo de la casa. Y muchos países lo están haciendo. Pero pueden venir ciertas lluvias también a esta casa y hay que estar preparadas para ello. Lamentablemente, la situación es de riesgos, o sea, aquí no sabemos muy bien cómo se va a decantar las políticas públicas en distintos países, pero podemos todavía empujar colectivamente para que decanten hacia un buen lugar. Ahora, las crisis, por ejemplo, la de Rusia y Ucrania, la de Israel con Hezbollah, el mundo musulmán, todo lo que pasa en Ecuador con el crimen organizado, lo que pasa en Venezuela con las elecciones que no se sabe quién ganó, y hace 2 meses, más de 2 meses, y no se muestran las actas. Es decir, hay gobiernos de izquierda que salen muy mal de los países, hay otro gobierno de derecha que también pasa lo mismo. Brasil también hay un fuerte intercambio entre derechistas, es decir, radicales de derecha y de izquierda. En la Argentina ganó Milei, pero eso no significa que no tenga problemas la Argentina. Bueno, Chile pasa lo mismo, Colombia también está en esa misma situación. Es decir, ¿de qué manera el aspecto político influye en la economía de los países y de qué manera esos conflictos políticos hacen que retrasen el crecimiento de los países? La verdad es que en el mundo entero hay más polarización, más fragmentación de lo que estábamos acostumbrados. Y es una realidad que para la economía influye, ¿no? Los niveles de confianza se pueden ver influidos. Sin embargo, quiero un poco también que es cierto que en algunos países hay más tensiones, pero en la región también hay movimientos más hacia tratar de moverse más al centro. Y déjenme poner 2 ejemplos, o hacer buenas políticas, ¿no? Tuvimos elecciones en Uruguay el fin de semana y se rechazó un proyecto de ley que deshacía una reforma de pensiones, que tenía implicancias fiscales bien complejas. Y es muy interesante que incluso en un plebiscito universal, los mismos uruguayos decidieron no echar para atrás esa reforma. La elección de Chile del fin de semana se puede leer de distintas maneras, pero yo creo que una manera de verlo es que la moderación ganó, si se quiere. Entonces, yo también quiero ver el vaso medio lleno, que los ciclos son complejos, pero también nuestra gente tiende a valorar la estabilidad, tiende a valorar el acuerdo, y por lo tanto estamos viendo estos ciclos y ojalá podamos volver a temas más de acuerdo. También es importante que, a pesar de que la política a veces se tensiona, es importante cuidar la macroeconomía igual. No es un monopolio de la izquierda o la derecha tener
un riesgo país bajo, las cuentas fiscales en orden, que el Banco Central pueda hacer su trabajo de manera autónoma. Son todas cuestiones institucionales que hemos ido construyendo en Latinoamérica y que tenemos que cuidar. Ahora, ¿por qué no hemos sido capaces de reducir más fuertemente la pobreza en la región? Bueno, es que aquí no hay formas de saltarse los procesos lentos, ¿no? Sin duda, ayudaría a tener una educación más efectiva, ayudaría a tener un sistema de salud, menos segregación probablemente, pero la verdad es que no hay atajos, esos son procesos que toman tiempo. Yo diría que la buena noticia, como decía antes, es que por lo menos las cosas van mejorando, muy distinto a lo que se observa en otras latitudes, donde en realidad la distribución del ingreso ha empeorado. En nuestra región ha mejorado. Pero claro, hay cosas más que hacer. A veces estamos con la macroeconomía desordenada, que es el trabajo principal del Fondo Monetario, atender esos problemas, y ahí no se puede avanzar. Es una gracia poder discutir de calidad de educación, poder discutir de infraestructura, porque uno tiene la macroeconomía ordenada. Antiguamente nos pasaba que queríamos discutir de estas cosas importantes, pero la macroeconomía nos tomaba el día a día. Con la macro ordenada tenemos el lujo de poder discutir cómo avanzar más rápido. Un país educado crece más rápido económicamente que un país con diferencias sustanciales en cuanto a la educación de sus habitantes. Paraguay es atípico en ese sentido, es decir, tiene una población se calcula en un 60-65% de analfabetos funcionales, es decir, saben restar, sumar, pero no comprenden lo que leen, ni lo que restan ni suman muchas veces. Entonces, ¿la formación de capital humano es fundamental para el crecimiento económico? Sí, claro, es fundamental. Es fundamental además para que el crecimiento sea inclusivo. Uno quizás podría crecer con unos poca gente ilustrada, pero para que todos ganen, todos tienen que tener productividad, capital humano. Ahora, lo que menciona de Paraguay no es solo de Paraguay, yo diría que es bastante común en la región. La región tuvo un proceso de expandir acceso y hoy día tenemos mucho más acceso a la educación. Lo que nos queda ahora es tratar de implementar reformas, a veces son reformas muy específicas de cómo, por ejemplo, mejorar la calidad de los maestros, cómo hacer que los niños atiendan más horas a la escuela. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero el punto de fondo es que hay que cambiarse ahora de sombrero y de partir del tema o el desafío de cuánta gente se está educando, ahora hay la calidad de esa educación. Y la gracia es que los países desarrollados esto lo han estudiado muchísimo. Entonces no hay que reinventar la rueda, hay que tratar de implementar modelos que han resultado en otras partes. Y sí, ojalá podamos replicarlo. En cuanto a Paraguay, su situación es muy variable. Por una parte, Moody's que le da el grado de inversión, pero Fintech no le da el grado de inversión. La semana pasada se conoció el informe. ¿Por qué las calificadoras tienen tanta diferencia, miden con tanta diferencia al mismo país? Bueno, porque son autónomas, tienen distintas formas de ver la realidad, ven distintos riesgos, tienen una parte que es objetiva, basada en indicadores, pero incluso esa parte objetiva la ponderan distinto. Entonces un país puede ponderar más, por ejemplo, el nivel de la deuda pública y el déficit fiscal, y otra más el nivel de, por ejemplo, PIB per cápita o la equidad en la sociedad. Y también tienen partes subjetivas. Ahora, yo no me pondría no le daría demasiada importancia a una específica. Aquí lo que importa son las tendencias. Y si uno mira Paraguay, yo diría que es de los pocos países que está en esta trayectoria de mejoramiento de sus ratings de crédito. En los otros países vemos lo contrario. Ajá. A lo más que los sacan de riesgos negativos. Entonces, la verdad es que en un ambiente que no está fácil, es bien notable lo que está logrando Paraguay. Ajá. Y para los inversionistas, usted que es economista para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, para los inversionistas, ¿qué es lo más importante que observan cuando apuntan para invertir en un país? ¿Qué es? ¿Es la calificación de la gente en cuanto a los conocimientos que puedan tener? ¿Es la seguridad jurídica? ¿Es la estabilidad del gobierno y la economía?
¿Es la falta de crisis políticas permanentes? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que tiene en cuenta un inversionista? Todas las anteriores, lamentablemente, y por lo tanto no se debe descuidar ninguna. Ahora, depende del tipo de inversionistas, porque hay inversionistas que están en un mundo más arriesgado, en los mercados de frontera, que les interesa más que nada que le paguen de vuelta la deuda que le va a prestar al gobierno. Pero si otro va a hacer, por ejemplo, una inversión extranjera directa en el sector forestal o en algún otro sector energético, ya no le basta con que el gobierno sea ordenado con sus finanzas públicas, requiere seguridad jurídica, reglas del juego. Entonces, yo diría que todos los aspectos que mencionabas antes son importantes. Más aún, creo que no son los únicos, también hay que preocuparse, por ejemplo, de la infraestructura, hay que preocuparse de tener acceso a poder exportar e importar más fácilmente. Ese es un gran desafío que tienen los países de la región. Estamos lejos de los centros de consumo y por lo tanto tenemos que ser más eficientes en esto. Y por lo tanto, de esa lista yo agrego aún más cosas y creo que se pueden avanzar en muchas dimensiones al mismo tiempo. Ajá. Paraguay, ¿en qué está bien dentro de todo esto que usted me acaba de mencionar, don Rodrigo? ¿En qué puntos Paraguay está bien y es atractivo para el inversionista? Yo diría primero que la macroeconomía está claramente ordenada. En segundo lugar, creo que Paraguay tiene una agenda basada en el mundo del cambio climático, en ser una economía verde, que la tiene muy bien organizada, que el gobierno tiene un claro camino y están apoyando muchas iniciativas al respecto. Entonces, estas son cosas que son importantes porque no se están peleando por cosas chicas, sino que tienen una trayectoria que levanta la mirada al mediano plazo. ¿Qué desventaja tiene Paraguay? Bueno, el tamaño, que no se puede arreglar muy fácil, ¿no? Entonces lo lleva a un mercado de crédito más pequeño, que cuesta que las empresas se financien, pero se pueden hacer reformas también en ese ámbito. Ahora, ¿y creo que es muy su importante, mediterraneidad? es muy importante también, déjeme agregar una cosa. Sí, cómo no. El gobierno está tratando de hacer más eficiente el gasto público. Eso también tiene gran valor. Una vez que está bien eficiente el gasto público y además la gente pague los impuestos que debe pagar, creo que se pueden pensar también en ir expandiendo qué cosas el Estado con qué puede ayudar el Estado al sector privado para crecer más rápido. Bueno, ojalá le escuchen todos los gobernantes y los políticos en el país, porque si hay algo que todavía tenemos que mejorar y mucho es la distribución del gasto público, ¿verdad? Estamos llenos de funcionarios públicos, a muchos sin capacidades, apenas terminando el colegio, pero son gastos que van desangrando las arcas públicas cuando hay otras necesidades en salud y educación, por ejemplo. Ojalá le escuchen y tengan en cuenta estos detalles. Cuando comenzaba, usted habló del crimen organizado. ¿El Fondo Monetario tiene alguna contabilidad, alguna estadística, algún dato de cuánto es el dinero informal que se mueve en esta parte del mundo? Tenemos unas estimaciones de cuánto se gasta en la región para poder defenderse en seguridad de lo que está sucediendo. Y eso es alrededor de 2,5 puntos del PIB por año. También tenemos algunas estimaciones preliminares, pero que son importantes, de que todo el tema de seguridad, si nosotros lográramos achicar la brecha que tenemos con el mundo desarrollado, o con el promedio mundial incluso, a la mitad, o sea, si bajamos la tasa de homicidios, por ejemplo, de toda la región, a la mitad de lo que tiene de nuestra diferencia con el mundo, podríamos crecer como medio punto más por año, por varios años. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, esto es re importante. No tenemos, que yo sepa, estimaciones demasiado rigurosas de la parte de la economía, digamos, que no es formal. Eso es más difícil de hacer porque por su propia informalidad es difícil de medir. Claro. Pero también es importante. Ahora, este tema está presente ahora en casi todos los países. Antes eran países más del norte de la región, usted antes mencionó Ecuador, pero si uno va a Chile, va a Uruguay, a Perú, si uno hace encuestas, el tema que está principal para la gente es la seguridad. Y por lo tanto no podemos nosotros, creo, como economistas, mirar para el lado. Esto claramente hay expertos en esto.
pero el mundo de la macroeconomía tiene que apoyar los esfuerzos que se están haciendo para mayor seguridad. Y uno bien básico es mejorar los tratados, las formas que hay para controlar el lavado de dinero, tener más información, y eso va a ayudar ciertamente a los expertos, a las policías, a tener mayor control de lo que está sucediendo. Claro, en Paraguay hay datos acerca del movimiento, el impacto del movimiento subterráneo de la economía, y que estaría por encima de los 12.000 millones de dólares en Paraguay. Para un país como Paraguay es un volumen muy grande. Muy grande, y por lo tanto también hay que ir ayudando a formalizar esa. No todo lo que se mueva bajo el agua, digamos, necesariamente es ilícito, sino que a veces son simplemente escapatorias a regulaciones, pero aún así hay que preocuparse de cómo hacer más limpio al final del día la economía. En cualquier caso, este es un tema que, como decía antes, está presente en varios países y creemos que necesita además bastante coordinación internacional, porque no es tema de un país, son bandas que operan a través de países y por lo tanto si uno aprieta un lugar puede que se vaya por un tiempo a otro lugar y después vuelva. Hay que hacer un esfuerzo conjunto para tratar de coordinar estos esfuerzos para tener mayor seguridad. ¿Y cuánto perjudica el crimen organizado a la economía de la región? ¿Hay alguna medición? Sí, claro, eso que le mencionaba antes. La región podría estar creciendo medio punto más por año. Medio punto más por año. Medio punto más. Si tuviéramos la mitad de los problemas que tenemos hoy día. Ajá. Bueno, ¿y qué, por ejemplo, para la región, qué le convendría más de las próximas elecciones en Estados Unidos? ¿Que gane Trump o que gane Kamala Harris? No me pongan esas disyuntivas, es muy especulativo. Pero es solamente para nosotros dos, a ver si me cuentan. Como funcionario internacional no le puedo contestar eso. Lo que sí le puedo decir es que el otro lunes vamos a estar allá en Paraguay lanzando en la región nuestro panorama económico regional. Y hay varios otros temas, ¿no? El tema laboral, por ejemplo, que tenemos envejecimiento de la población y que, bueno, es un problema. Se nos vino de repente el envejecimiento de la población en la región. Han salido estadísticas de que lo que se preveía eran las tasas de natalidad en el corto plazo, no se han dado, son mucho menores. Y eso significa que lo que yo le decía antes de la velocidad de crucero de la economía, cuánto puede crecer, va a ser menor por ese envejecimiento. ¿Qué hacer con eso? Bueno, hay una reserva todavía en muchos países, que es que la participación laboral femenina crezca. Paraguay todavía es baja. Paraguay no es tan baja, pero hay algunos otros países en que es muy baja y que tenemos que facilitar esa participación. Ahora, en Paraguay se da un fenómeno que son las mujeres las que más terminan la universidad, las carreras universitarias, por ejemplo, en los últimos tiempos. Y las emprendedoras son mayoría mujeres en los últimos tiempos también. Bueno, don Rodrigo, a usted lo vamos a tener entonces el lunes en el Banco Central presentando el informe de la región, ¿es así? Así es. El domingo llegamos por allá para hacer esta presentación el lunes. El lunes 4 de noviembre a las 15 horas, entonces, en el Banco Central del Paraguay. Exactamente. Y bueno, ahí voy a tener el honor entonces de estrecharle la mano. Muchísimas gracias desde la distancia, un fuerte abrazo, don Rodrigo, y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos. Muchas gracias. Rodrigo Valdés, jefe para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Y así llegamos al final de otra edición del Péndulo por Unicanal. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo miércoles.